ponía, ¿verdad?, a disposición para las empresas que quisieran participar un famoso proyecto de modernización, que no era más que la privatización escalonada de la empresa. Pero como te decía, pues a la coordinación, a la dirección de la red, llegó la información, llegó el documento. Esa es una cosa importante, Jorge, y es que a la red, las organizaciones o las instituciones, tanto públicas como privadas, por esa característica de la red, de ser profesional, de ir a fondo en la discusión, de respaldar, ¿verdad?, las críticas, las mismas instituciones, aun cuando se les criticaba, respetaban a la red. Y te doy ese ejemplo porque la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillado mandó el documento de licitación, el famoso documento que se llamaba Proyecto de Modernización, que era un documento como de 200 y pico páginas, casi 300 páginas. Yo recuerdo que yo personalmente fui llamado por en ese entonces presidente de la Comisión de Infraestructura, el ingeniero, no se me escapa en este momento el nombre, para conocer el documento. Pues a nosotros ya la red ya nos había llegado, pero nos mandó a llamar el diputado, nos dijo: miren, nos mandaron esto de Nacal, no tengo idea qué cosa es, revíselo para que nos hagan sus observaciones. Y revisando el documento, ¿verdad?, que ya, como te digo, nos había llegado, nos dimos cuenta que no era más que otra privatización. Claro. En ese entonces, pues la red comenzó el proceso de denuncia, comenzó las movilizaciones, 2003, estamos hablando del 2003, okay. Comenzó... No había todavía personalidad jurídica. No había personalidad jurídica. O sea, tenía características de movimiento social. Hubo una movilización jurídica en cuanto a presentar un recurso, porque paralelamente a eso de la privatización de la empresa, se quiso privatizar la empresa hidroeléctrica Hidrogesa, ¿verdad?, que contiene, digamos, todo la infraestructura de generación hidroeléctrica. Participaron dos empresas que todavía siguen generando en el país. La red, junto con la comunidad indígena de Jinotega, presentó recursos de constitucionalidad, se dio pues toda la movilización, como te digo, se presentaron los recursos administrativos y jurídicos correspondientes, hasta que la Asamblea Nacional no le quedó más remedio que tomar cartas en el asunto y aprobar una ley que en ese momento se llamó pues la Ley 440, que en síntesis la ley lo que decía era que se prohibía cualquier concesión que involucrara a los servicios de agua potable o a los recursos hídricos, en tanto no existiera una ley general que regulara el bien, en este caso el agua. Es así como la red comienza en ese entonces, viendo ese vacío, viendo esa necesidad y sobre todo viendo esa oportunidad, comienza a consultar una propuesta de ley general de agua que finalmente la presentamos nosotros en octubre aproximadamente. Teniendo, disculpame, claro, retroalimentación, ¿no?, de varias organizaciones. La ley se llamaba Anteproyecto de Ley General de Agua desde la perspectiva del consumidor. Se realizaron una gran cantidad de acciones, una gran cantidad de consultas. Recuerdo que en ese entonces, pues, quien coordinaba la red y quien tiene su mérito era doña Rubselma Herrera, quien coordinaba la parte jurídica y que incluso, pues, por tener mucho conocimiento en la materia, estaba desarrollando la investigación, era la hoy ministro de Trabajo, la doctora Yanet Chávez, y así se presentó la ley, pues, que luego recientemente fue aprobada en el 2005 y pues ya está siendo, digamos, hace poco, Jorge, se acaba de nombrar el año pasado, o recién, en inicio de este año, la Autoridad Nacional del Agua. Lo que quiero mencionar con esto es que estos procesos, ¿verdad?, de cambio, de transformación, son de mediano y largo plazo. Ok, bueno, me están informando, tenemos un corte comercial, vamos a estar de regreso en pocos segundos para seguir hablando acerca de la evolución y la organización de los consumidores para la defensa de sus derechos. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros, estamos de regreso en su programa El Consumidor. Estamos conversando con Gonzalo Salgado, quien es presidente de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, y estamos abordando un tema que es muy importante, y es cómo nace la defensa de los derechos de los consumidores, por qué fue necesario que un grupo de ciudadanos nicaragüenses se organizaran para defender sus derechos, para promocionar estos derechos y para incluir otras organizaciones para una defensa de los recursos naturales, de los recursos nacionales, para evitar privatizaciones y para poder llevar a cabo medidas legales y medidas movilizativas sociales en resistencia en contra de resistencia ante los abusos
de sus derechos. Ya estábamos abordando el tema de la privatización del agua, estamos hablando del año 2003 aproximadamente. Me decías que no hay, en ese momento la red no tiene personalidad jurídica y que estaban llevando a cabo acciones movilizativas y que al mismo tiempo estaban emprendiendo acciones legales. Pero estas acciones legales se emprendían más que todo de manera personal, ¿no? Porque la red todavía no era una persona jurídica. Así es, correcto, precisamente, es correcto tu apreciación, Jorge. Como una red no tenía personalidad jurídica, pero era reconocida, de hecho, ¿verdad?, por su trabajo, los recursos, las acciones jurídicas las presentábamos las personas que pertenecíamos a la red, una lista de 6, 7 personas que siempre pues, nos presentábamos como afectados, y siempre, Jorge, hay que destacarlo, que siempre las acciones jurídicas iban además bien respaldadas, siempre tenían efecto positivo. Yo una cosa que quiero destacar, reconocer pues y agradecer a todos los que fueron fundadores de la red y que aportaron, es que la red nunca perdió un caso. Nunca la red perdió un caso, y fue una organización, y es una organización, sigue siendo, que viene improvisando. Y vamos a ganar otro ahorita. Así es, Jorge. Es una organización que no se queda simplemente en la crítica, sino que se apropia de los instrumentos que tenemos. Porque aquí hay una crítica que se hace persistentemente a los diputados, pues, y es que los diputados hacen leyes o no hacen leyes y que todo lo que hacen es en contra de los consumidores. Pero si uno se esfuerza, investiga y profundiza, encuentra todavía suficientes elementos en esas leyes para a favor de los usuarios. Entonces, así que nosotros hemos aprovechado la ley 350, la ley de lo contencioso administrativo, la ley 27D, la ley 272. De hecho, la red fue la primera así es, nosotros le ganamos organización la primera en utilizar la ley. Así es, Jorge, nosotros le ganamos un caso al INE, un juicio que en el 2003 muy sonado, que fue histórico, porque además de que se estaba, como decís vos, como estrenando una ley, pues se ganó. Igualmente hemos, como te digo, presentado iniciativas de ley, hemos presentado iniciativas de reformas de ley, y ahorita, pues, que vos ya lo mencionabas, estamos inaugurando la ley 601, la ley de promoción de la competencia. Cuando decimos inaugurando es porque el caso que se está presentando es un caso significativo. Lo importante, Jorge, para ir resumiendo, es que la historia de la defensa de los derechos consumidores está vinculada a la evolución de organizaciones como la Red de Defensa de los Consumidores. También existen otras organizaciones que después han surgido, también están desarrollando un papel importante, porque hay que entender que una sola organización no va a poder enfrentar todos los dilemas, y por eso es como organización nosotros tratamos de profesionalizarnos, hacemos la parte de investigación, de propuesta, de debate, y ofrecer apoyo a todas las demás organizaciones que quieran especializarse. Y lo importante también de la red es que es una organización que va evolucionando, no solo en cuanto al contenido, sino en cuanto a la forma, y vos sos un ejemplo junto a Osman, junto a Giovanni, junto a algunos otros jóvenes pues que lamentablemente se fueron, de que la red es una organización que propone cambio, pero también lo hace, pues porque yo soy presidente del consejo directivo de la red, soy casi uno de los últimos que quedan, pero tengo un periodo de 3 años, pues mi periodo pues termina en abril del próximo año, pero nosotros somos una organización abierta pues a los jóvenes, abierta al cambio, porque es necesario pues efectivamente ese proceso de transformación para ¿cómo llamarlo?, adecuar las formas de lucha a las necesidades reales de la situación, del contexto. Ya que mencionaba esto de cómo viene evolucionando la defensa de los derechos de los consumidores, algo quiero tal vez lo podamos ampliar, y es que fue en 1994 que se aprueba la ley 182, que es la ley de defensa de los consumidores, que se aprobó en ese año, si no me equivoco, porque Nicaragua fue signataria de la OMC, que era el acuerdo del GATT 94, cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, y esa era una condición, como vos mencionaste. Se reglamentó en el año 95, pero, y es la razón de ser, esto que voy a mencionar es la razón de ser de este espacio, su espacio, el consumidor, que todavía estamos en el año 2010 y todavía hay muchísimo desconocimiento. O sea, ¿cuántas personas sabemos que existe la ley 182, la ley de defensa de los consumidores? Entonces realmente sabemos que el reto es mucho más grande, sabemos que queda mucho por hacer. La labor de promoción y educación de los derechos de los consumidores es una labor titánica, es muy difícil, y quiero mencionarle a los amigos televidentes que en la Asamblea Nacional actualmente se está discutiendo, mejor dicho, está en el orden del día, lo que es la Ley de Protección a los Consumidores y Usuarios. Está aprobada en lo general y aprobada en el artículo 4 en lo particular, y está trabada en el orden del día en la tubería legislativa en la Asamblea Nacional, si no me equivoco, desde septiembre del año pasado. Así.
Y nosotros, la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, tenemos, una propuesta que nosotros hemos llevado a la Asamblea Nacional, porque consideramos que ha corrido, como bien decimos en Nicaragua, mucha agua bajo el puente, y nosotros creemos que ya las relaciones comerciales, las relaciones de intercambio de bienes y servicios en el mercado han evolucionado de manera tal que la legislación se viene quedando atrás. De hecho, la realidad va más rápida que el derecho, y es por eso que nosotros creemos que se debe hacer cambios, se debe introducir mociones, o en el mejor de los casos aprobar en lo general otro nuevo dictamen, cambiar el que ya está, porque hay muchas relaciones comerciales que no son reguladas. Hablando en términos generales, me parece interesante eso que vos mencionabas.